Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer pleno en la historia de nuestro ayuntamiento, que va a ser grabado para conocimiento de todo el que quiera. Con el primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de 19 de diciembre, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta? Yo tengo observaciones al acta, señora presidenta, y en concreto mi grupo municipal, el grupo Vox, no va a aprobar el acta de la sesión anterior porque no comprendemos cómo, habiendo registrado unas preguntas convenientemente en este ayuntamiento, no se encuentran reflejadas en el acta como sí constan otros documentos registrados de otros grupos, y en concreto la pregunta sobre los funcionarios auxiliares administrativos categoría C1, que si eran categoría C1 o C2 y que cómo perciben las retribuciones y como C1 o C2, ni siquiera se haya interpretada, o sea, ni está. Entonces no vamos a aprobar ese acta. De acuerdo. ¿Alguna intervención más? Pues votos en contra del acta anterior. 2. Abstenciones. Y votos a favor. 5. Pues se aprueba con 5 votos a favor del Partido Popular, 2 votos en contra de Vox y una abstención del Partido Socialista. Punto número 2. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal por el servicio de alcantarillado. Únicamente lo que modifica esta ordenanza, que es el carácter con el que se liquidará la cuota para hacerla coincidir con el resto de tasas que se generan en el mismo recibo. En la actualidad, la ordenanza en su punto 5, en su punto 5.2, en su artículo 5.2, dice que las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán, por la tasa de servicio de alcantarillado, se liquidarán con carácter anual conjuntamente con el resto de las tasas sobre la propiedad inmobiliaria establecidas. Esto es lo que va a aparecer a partir de ahora. Lo que queda derogado es que las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán con periodicidad anual. Es el carácter lo único que se modifica en esta ordenanza. ¿Votos en contra de la aprobación de esta ordenanza? La tiene. Bueno, la pido para explicar la intención de voto del Grupo Municipal Vox, y es que nos vamos a abstener ante la modificación de esta ordenanza, y el motivo por el cual nos abstenemos es porque en la documentación del Pleno lo que se nos ha dado es un extracto parcial de esta ordenanza. Y yo creo que lo mínimo es que nos hubierais dado la ordenanza completa, que no entendemos por qué no se nos entregan las ordenanzas del ayuntamiento cuando se piden. Sí que es cierto que se dio lectura a la ordenanza en la comisión, pero creo que es una deferencia para con los demás miembros de esta corporación que esta ordenanza se nos hubiera dado íntegra. Entonces, por eso nuestro grupo se va a abstener y que sea el Gobierno municipal el que considere lo que tiene que hacer. Entonces, pasamos a la votación. Entiendo que 2 abstenciones por parte del Grupo Vox. ¿Algún voto en contra? Yo me abstengo también. Otra abstención. ¿Y votos a favor de la aprobación inicial? Pues 4 votos a favor del Partido Popular, 1 de José Luis. Bueno, ya lo tienes tú controlado, ¿vale? Punto número 3. Aprobación inicial de la modificación número 1 del presupuesto de 2024. Esta propuesta, que es la única que vamos a hacer en el año 2024, lo que trata es de adecuar ciertas partidas presupuestarias en función de los gastos que han ido surgiendo en la anualidad, y además contempla una generación de crédito extraordinaria en cumplimiento de una sentencia judicial de indemnización a trabajadores, de la cual más adelante les daré la debida explicación. Entonces, la propuesta de modificación
ya se debatió en la Comisión de Cuentas correspondiente, saliendo dictaminada favorablemente. En el día de hoy se han presentado una enmienda por parte del Grupo de Vox para la enmienda a la totalidad del punto número 3 del orden del día. Procedo con la lectura de la enmienda. La enmienda, como ha dicho la presidenta, se ha presentado esta mañana y lo que hemos hecho ha sido exponer que con fecha del 16 de diciembre se nos comunicó la convocatoria de este pleno, en cuyo orden del día se incluía la modificación del presupuesto con un incremento de gastos en 2024 de 160.000 euros. Habiendo sido revisada la documentación de la carpeta puesta a disposición de los concejales, referente a esta propuesta de modificación, solo se encontraba en ella una tabla en la que se indicaban las cuantías a incrementar en algunas partidas y que dicha cuantía se iba a solventar con la incorporación de un remanente de tesorería de 79.600 euros, transferencias del Estado y con participación en los tributos estatales. Sin embargo, el Real Decreto Legislativo que regula la Ley de Haciendas Locales establece en el artículo 177 el procedimiento para incorporar al presupuesto créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que es de lo que estamos hablando en este punto del orden del día, indicando que se habrá de elaborar un expediente que la intervención deberá informar y que se someterá a aprobación del Pleno siguiendo los mismos trámites y requisitos que un presupuesto. Estos trámites incluyen, entre otras cosas, la presentación a la corporación de un informe de la intervención y una memoria explicativa que justifique este incremento de gastos. Pues bien, ni en la documentación puesta a disposición de los concejales en la carpeta del Pleno ni en la Comisión de Cuentas del pasado lunes se nos ha entregado ningún informe de intervención ni memoria explicativa o justificativa de por qué hay que modificar el presupuesto de 2024 por haberse incorporado en él 160.000 euros más de gastos. Sí que es cierto y cabe decir que esta mañana la señora secretaria, ejerciendo como interventora, me ha remitido un informe que no está firmado, aún así hay que decirlo, porque no está firmado, por lo tanto nos lleva el sello de la intervención, en el que intentaba justificar de algún modo estos gastos. La enmienda. Estoy haciéndolo para que aclarar el concepto y dar la oportunidad de Limítese a la lectura. exponer los hechos como Limítese a la lectura, por favor. Además, entre las partidas que se van a incrementar en gastos se halla una en concreto que es especialmente delicada a la hora de su tramitación porque es una indemnización de 23.500 euros a un trabajador del ayuntamiento por haber sido despedido mediante un acuerdo. Esta partida es especialmente delicada toda vez que se incluye dentro de un proceso que estaba judicializado y nos parece lo suficientemente grave e importante el asunto como para que no se nos haya informado de este proceso por parte del Gobierno municipal y que ahora se traiga la indemnización a este trabajador al Pleno para su aprobación. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Vox no podemos con nuestro voto ratificar esta aprobación de modificación presupuestaria, considerando que debe realizarse una nueva tramitación con mayor transparencia por parte del Gobierno municipal. Y por ello solicitamos someter a conocimiento del Pleno y a su votación la siguiente enmienda a la totalidad de la propuesta de aprobación inicial de la modificación número 1 del presupuesto 2024 para que sea devuelta a la presidencia del Gobierno municipal y que se proceda a su tramitación aportando los informes de intervención que permitan justificar la procedencia y viabilidad de esta modificación presupuestaria. Muy bien, pues vamos a pasar a votar la enmienda que ha presentado el Grupo Vox. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra a la enmienda? Muy bien. Ahora tenemos que pasar a votar el punto del orden del día. ¿Perdón? Vamos a pasar a votar el punto del orden del día, el número 3. Como hemos dicho, la aprobación inicial de la modificación. ¿Votos en contra de la aprobación? Al inicio he dicho que ya lo habíamos acordado y dictaminado
en la Comisión Especial de Cuentas. Y ahora lo que vamos a proceder es a la votación. ¿De acuerdo? Aunque se haya dictaminado no tiene en usted comisión, la palabra. no todos los tiene miembros usted la palabra. tienen conocimiento. No tiene usted la palabra y todos los miembros tienen conocimiento de lo que se aprobó. Usted no asistió. Usted no asistió y usted pudo haber pedido información antes. Sí, como siempre, nunca se me da. De acuerdo. Muy bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Solicito la palabra para explicar este punto. Pasamos al punto número 4. Se ha saltado usted el procedimiento de lectura, que es lo que procede leer eso, señora Gómez. Se lo recuerdo, así que haga el favor de dejarme explicar mi voto negativo y ejercer ese derecho que me recoge el reglamento. Ya ha explicado convenientemente lo que tenía que explicar y en su enmienda lo ha explicado. Yo he explicado la enmienda, no he explicado mi voto. Sí, muy bien. Porque si la enmienda se incluye, a lo mejor hubiera votado otra cosa. Vamos a pasar al punto número 4. Aprobación inicial del presupuesto general para 2025. Caciquismo. Se pide... perdón, ¿cómo ha dicho? Esos caciquismos. Muy bien, perfecto. Se trata de un presupuesto continuista y realista por un importe de 2.055.824, que ha sido informado favorablemente por la Comisión de Cuentas, donde se explicaron las partidas que sufren modificaciones significativas y que ahora lo presentamos a pleno para su votación y su aprobación inicial. Igualmente, el Grupo Vox ha presentado una enmienda a la totalidad del punto 4 del orden del día. Proceda con la lectura. Los concejales del Grupo Municipal Vox exponen que con fecha de 16 de diciembre se nos comunicó la convocatoria de un pleno para este día, 19, en cuyo orden del día se incluye la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2025. Habiendo sido revisada la documentación disponible en la carpeta puesta a disposición de los concejales referente a la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2025, solo se encontraba adjunto un resumen por áreas de dicho presupuesto, desglosado en ingresos previstos y gastos previsibles. El Real Decreto Legislativo 2/2004 de 2005, que regula las haciendas locales, establece en su artículo 168 el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto por parte de una entidad local en los siguientes términos. Primero, dice que el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación: una memoria explicativa de su contenido, una liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, el anexo de personal de la entidad local, el anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio, el anexo de beneficios fiscales en tributos locales, el anexo con información relativa a los convenios suscritos con las comunidades autónomas en materia de gasto social y un informe económico financiero. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren estos apartados, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución. Luego dice que el acuerdo de aprobación será único y que habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general. Sin embargo, como hemos expuesto anteriormente, en la carpeta puesta a disposición de los concejales para su revisión antes del Pleno, solo se incluía una tabla con el desglose de gastos e ingresos previstos. Y solo podemos encontrar dos justificaciones para que en dicha carpeta no se encontrasen los otros documentos que establece este Real Decreto y que han de ser puestos a disposición de los concejales para su estudio. O no se han redactado, o si se han redactado, se han ocultado a los concejales. La primera de las causas no muestra sino una dejación y desconocimiento de las obligaciones legales que regulan el proceso de formación de un presupuesto municipal. Si la causa fuese la segunda enunciada, mostraría no solo una falta de conocimiento, sino que podría constituir incluso un incumplimiento de estos preceptos,
entre otras de lo contenido en el artículo 46.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación. Además, el artículo 22.1 del Real Decreto que regula la organización y funcionamiento de las entidades locales establece que los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo, y en el mismo artículo, en el punto 2, especifica que de los acuerdos de los órganos colegiados de las corporaciones son responsables aquellos de sus miembros que hubieran votado favorablemente. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Vox no podemos con nuestro voto ratificar el incumplimiento del proceso establecido para la tramitación de un presupuesto, tal como ha sucedido, y queriendo advertir de esta circunstancia al resto de miembros de la corporación, les brindamos, con la posibilidad de adherirse a esta enmienda a la totalidad, la oportunidad de que se realice una nueva tramitación que se ajuste a lo establecido. Por ello, solicitamos someter a conocimiento y votación del Pleno en esta sesión la siguiente enmienda a la totalidad del presupuesto para 2025 para que sea devuelta a la presidencia del Gobierno municipal y que se proceda a la elaboración de un nuevo proyecto que busque lograr el mayor consenso posible entre los miembros de esta corporación y que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación. Muy bien. Tenemos que pasar a votar la enmienda del Grupo Vox. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? 3. Por favor, yo quiero pedir la palabra. Sí, tiene un momento. Vamos a ver, yo desconozco cuál es la información que tiene el Grupo Vox, ni voy a entrar en detalles, pues sencillamente porque no lo conozco, pero de la misma manera el Grupo Vox y quienes votan con él no saben la información que tienen el resto de concejales. Entonces, a mí me preocupa, y me preocupa seriamente, lo que ha invocado el portavoz de Vox, concretamente el artículo 22.1 del Real Decreto 2568 del 86, en lo que quisiera que me aclarara si lo que ha querido decir es una coacción al resto de concejales, es una amenaza, o qué es lo que quiere decir con que se puede incurrir en responsabilidad civil y penal. Entonces, ya digo, igual que yo no tengo conocimiento de qué pueden saber o dejar de saber los concejales del Grupo Vox, creo que es una temeridad que se haga por extensión partícipes al resto de concejales de una situación concreta que puede o no puede tener, que ya vuelvo a repetir, no entro en ello. Pero, puesto que a mí me ha sorprendido lo que acabo de oír, se ha hablado de una responsabilidad penal o de una responsabilidad civil de quien no vote lo que en estos momentos está diciendo Vox que se debe votar. Entonces, a mí me gustaría que don Carlos me aclarara en qué responsabilidad civil o penal puedo incurrir yo, porque si puedo incurrir en alguna, yo lo que le diría al Grupo Vox y a su portavoz es que no lo diga aquí, que no lo diga de cara a la galería, sino que se vaya mañana mismo al juzgado. Si va al juzgado civil, será una demanda, y si va al juzgado penal, será una querella o será una denuncia. Pero lo que no se puede hacer es lanzar unas acusaciones tan gratuitas de que si nos adherimos a la moción de Vox estamos en el camino correcto y si no nos adherimos a la moción de Vox estamos incurriendo o probablemente estamos incurriendo en una responsabilidad civil o penal. Esto es grave y esto en toda tierra de garbanzos se llama coacciones, se llama amenazas y sobre todo lo que se está pretendiendo es
influir en la formación de voluntad del resto de concejales que no piensan como usted. Entonces, para concluir, yo le diría que me explicara exactamente en qué, por lo menos yo, que me siento aludido, en qué estoy incurriendo yo, y si estoy incurriendo en algo, ya le digo, mañana tiene usted los tribunales de justicia ahí, y ahí nos podemos ver. Muy bien. Para responder Tiene la palabra al señor Grau. Yo no sé en concreto por qué se da usted por aludido, señor Grau, pero yo le procedo a responder gustosamente y a dar explicación del contenido de la enmienda del Grupo Vox. Creo que es muy clara. Lo único que he leído ha sido lo que dice la legislación oportuna. Si usted se siente aludido porque le ha dado lectura al reglamento, pues el reglamento está ahí y el reglamento dice lo que dice, ni más ni menos. Dice usted que no sabemos nosotros la información que tiene el resto de concejales. Pues hombre, ciertamente entiendo que el equipo de gobierno de la señora presidenta sí cuenta con la máxima información posible, porque entiendo que el presupuesto le habrá consensuado con sus concejales. Usted también lo ha consensuado con ella, porque entonces sí que tiene la máxima información. En la carpeta del Pleno lo que había era una tabla Excel, por lo menos lo que se nos ha dado a nosotros, que se nos ha dado una copia, con los gastos que se prevén y con los ingresos que se presupone que se van a recibir. Y no consideramos información suficiente esa información que nos han dado. Consideramos que se nos debería dar más información. Si usted la tiene, le agradeceríamos mucho que nos la facilitara, porque eso también nos facilitaría el trabajo, que es para lo que estamos aquí, para trabajar por el pueblo. Creo que usted, su lema de campaña era eso, hacer que este ayuntamiento funcionara mejor y que para con el resto de concejales y corporación, pues el comportamiento, o no el comportamiento, sino la información disponible fuera con toda la transparencia y toda la confianza. Creo que en eso coincidimos en su momento y por eso ya le digo que si usted dispone de esa información que nosotros no, pues enhorabuena por esa información, nosotros no la tenemos y por eso presentamos una enmienda a la totalidad, porque nos falta. Luego dice que se siente aludido porque cree que va a tener usted responsabilidad civil y penal. Pues hombre, nosotros, y también dice que estamos intentando coaccionar. No estamos intentando coaccionar a nadie y de hecho creo que jamás hemos amenazado aquí a nadie. En otras ocasiones sí que se nos ha dicho a nosotros o se nos ha presupuesto que habíamos hecho, se nos había atribuido las acciones, algunas acciones que sí que eran de coacción, pero se nos habían atribuido falsamente. Y eso sí se ha hecho aquí. Nosotros no hemos coaccionado a nadie, hemos dado lectura a lo que dice el reglamento y entonces lo que decimos es que con nuestro voto no vamos a convalidar una elaboración o una presentación de un presupuesto que no consideramos del todo acertada. Y entonces, porque a lo mejor el resto de concejales desconocen bien, no conocen bien lo que se dice exactamente en el reglamento, pues les damos toda la información disponible diciendo qué puntos se nos tienen que dar, diciendo qué informes deben estar, en qué plazo, etcétera. Entonces, de coacciones y de amenazas al resto de concejales, pues mire, creo que de eso no nos puede usted acusar, aunque sí que me ha sonado un poco acusación lo que ha dicho usted. Pero bueno, lo pasaremos por alto y no nos sentiremos aludidos por esa. Y luego lo de temeridad, pues no veo una temeridad aportar información al Pleno, que yo creo que es una de las labores de los concejales. Entonces yo creo que lo que le pasa a usted es que o no ha entendido bien mis palabras o intenta tergiversarlas. Y lo que estamos haciendo nosotros, señor Grau, es aportar información, esa que a nosotros no se nos da, a otros parece que sí. Por alusiones, ¿puedo tener un turno? Breve, por favor. Sí, muy breve. Muchas gracias. Vamos a ver. Vuelvo a repetir que su enmienda puede ser plausible, que su enmienda puede ser defendible, incluso que su enmienda puede ser votada. Pero lo que usted ha dicho claramente es que que mucho ojo, hablando en Román Paladino, que aquí puede haber una responsabilidad civil o penal
de la gente si no vota lo que usted dice. Le han sobrado 2 párrafos. Entonces, le vuelvo a repetir, y con esto termino. ¿Lo mantiene usted o, si no, vaya usted al juzgado y nos acusa de ello? Otra vez por alusiones, señora Breve, por presidenta. favor. Voy a ser muy breve. Muy breve. Les recuerdo que aquí lo único que quería ir a los juzgados, señor Grau, era otra persona que no éramos nosotros. Parece que aún no ha ido. Entonces, a lo mejor el que tiene que ir es otra persona con otras causas que desconocemos y con la información que usted dispone, pues a lo mejor podía ir o no. No lo sabemos. Como a nosotros no nos dan la información, pues no sabemos si procede ir o no. Y desde luego no vamos a ir a un juzgado porque no se haya aprobado una enmienda de nuestro grupo. No tenemos el gatillo tan fácil, señor Grau. Muy bien, pues antes de pasar a la votación de la enmienda a la totalidad, solamente incidir, señor Carlos, señor Jiménez, si lo prefiere, don Carlos, no tengo ningún problema en llamarle como usted quiera. El conocimiento que de la ley tenga cada uno de los concejales no creo que la sepa usted, como para decir aquí que habrá concejales que no sepan o no conozcan la ley y por eso viene usted a darle lecciones. Solamente decirle eso. No tiene la palabra. Ha hecho una alusión, no una tiene alusión la palabra. clarísima. He dicho un momento de mi intervención antes de votar Pues creo la que enmienda. creo que la ¿Votos tengo. a favor de la enmienda? ¿Votos en contra de la enmienda? Vale, pues ahora lo que procede es votar. Ya se había votado. ¿Perdón? La enmienda ya se había votado. Ahora sí hay que votar la propuesta. Bueno, como hubo intervenciones, no recordaba. Lo que procede entonces es, de nuevo, vamos a votar al presupuesto de 2025, a la propuesta de presupuesto para 2025. Solicito la palabra para Como explicar he nuestro dicho voto, anteriormente, señora ha presidenta. sido informado convenientemente, igual que el punto anterior, se informó convenientemente en la Comisión de Cuentas. Creo que ya se ha explicado convenientemente y con su moción pues también ha quedado bastante clara la intención de su voto. Con lo que procedemos a la votación. ¿Votos en contra de los presupuestos, de la propuesta de presupuestos? 3 votos en contra. ¿Votos a favor? Pues pasamos al punto número Deseo 5. tomar el uso de la palabra si lo considera para explicar mi voto No lo negativo. considero porque el voto ya ha sido convenientemente explicado, dado que la moción que usted ha presentado a la No es una totalidad, moción, es una enmienda. La enmienda, sí, disculpe. Se lo agradezco, ¿eh? No hay de qué. De veras, Para eso estamos. de veras, se lo agradezco. La enmienda a la totalidad que usted ha presentado convenientemente lo ha explicado. Punto número 5, adjudicación del contrato de suministro e instalación de contadores de agua potable domiciliaria. En el anterior pleno aprobamos el pliego de cláusulas administrativas y posteriormente se sacó en licitación el contrato donde, como saben, se tuvieron en cuenta varios criterios de valoración, como fue la valoración económica, la memoria técnica de la empresa, programa de organización y gestión del servicio, presentación de resultados, valorando la gestión administrativa, medios utilizados en la puesta en marcha del sistema de red fija y experiencia demostrable en el objeto del concurso en municipios similares. Una vez licitado el proceso, ha resultado adjudicataria del contrato la empresa Gómez Group Metering y es lo que ahora venimos a presentar. La adjudicación del contrato, la mesa de contratación debidamente informó con los criterios que acabo de leer, siendo resultante la propuesta y la adjudicación a Gómez Group. Pasamos a votar la adjudicación del contrato. ¿El voto en contra para la adjudicación de este contrato? ¿Abstenciones? 3 abstenciones. ¿Votos a favor? Pues pasamos al punto número 6, informaciones y decretos de la alcaldía. Como decreto únicamente se ha firmado uno, que era necesario para designar como técnico municipal de la obra que se realizará
en la calle José Antonio, de renovación de agua en principio, con los planes provinciales, y a exigencia de la Diputación, como siempre viene haciéndolo, lo que tenemos que hacer es darles traslado de la designación del técnico. Es lo único que se hizo con este decreto. Continuando con las informaciones de la alcaldía, y como les anunciaba en el apartado 3 del orden del día, de la modificación del presupuesto, les iba a dar la oportuna información de la modificación de los motivos por los que se ha generado o se ha de generar un crédito extraordinario en cumplimiento de una sentencia judicial de indemnización de trabajadores. Se ha solicitado un informe al despacho Sánchez Recuero para tal efecto, que paso a leerles. Informe que presenta el despacho Sánchez Recuero Asociados Abogados con ocasión de la extinción del contrato de trabajo que vinculaba a la trabajadora doña Sagrario Bienayas de la Encina con el excelentísimo Ayuntamiento de Escalonilla y que se homologó judicialmente por auto del Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina de fecha 4 de diciembre de 2024. Constituye el motivo de la presente trasladar al equipo de gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Escalonilla mi parecer sobre cómo se ha realizado o cómo se ha alcanzado el acuerdo de extinción, constituyendo el presupuesto del mismo la demanda que se presentara por la trabajadora sobre reconocimiento de derechos y reclamación de cantidad y que ha sido posible por recomendación de la magistrada y la voluntad de la demandante. La demanda presentada lo es por reconocimiento de derechos, antigüedad y trienios, y reclamación de cantidad por días canosos y horas extraordinarias por un importe de 20.940,86 euros. En cuanto a la viabilidad de la reclamación que se efectúa por la trabajadora, advertir que la misma no tenía ninguna posibilidad de prosperar por no ser conforme a derecho y por ser contraria a sus propios actos, y ello por las siguientes razones. Eso por las siguientes razones. Es un informe del abogado del Ayuntamiento. No tiene usted la palabra. Si quien desea intervenir en algún momento, lo solicita. Primero, en cuanto al reconocimiento de antigüedad y los correspondientes trienios, pretende una antigüedad de 18 de septiembre de 1995, cuando prestaba servicios con carácter voluntario y desinteresado para la asociación La Estameña. Habiéndose acreditado por el Ayuntamiento, voy a terminar de leerlo, habiéndose acreditado por el Ayuntamiento, según expediente de contratación y actas del Pleno, así como las nóminas correspondientes, que sus funciones como bibliotecaria por cuenta del Ayuntamiento se llevan a cabo desde 1 de julio de 2007, incluso con la documentación aportada por la propia trabajadora. Y lo más importante, situación laboral respecto de la que ésta se ha aquietado y nunca ha reclamado. Siendo importante una resolución del Ayuntamiento de fecha 5 de abril de 2023 por la que se produce el reconocimiento de 5 trienios con una antigüedad en la prestación de servicios desde el 1 de julio de 2007, con efectos económicos retroactivos de un año y un complemento de 30,61 euros al mes. Segundo, en relación con los días canosos, días adicionales de permiso, 4 días por año, se trata de una pretensión inocua, pues cuando la ha pedido ni tampoco la ha justificado y, lo más importante, no lo solicita en la reclamación previa. Tercero, y respecto a la pretensión principal, horas extraordinarias, advertir que no cabe la realización de horas extraordinarias en la Administración Pública, solo complementarias y con la autorización previa de esta y su justificación. Se invoca la celebración de 1.170 horas que pretenden justificar con su participación en cursos de formación fuera de la jornada de trabajo y sin justificación alguna. Y lo más importante, sin la voluntad del Ayuntamiento, por lo que nos encontramos ante una decisión unilateral e interesada de la trabajadora y, en definitiva, una prueba preconstituida. La única realidad reconocida por el Ayuntamiento es la realización de 7 horas a razón de 12 euros por días trabajados de estadística que se llevaron a cabo a petición del Ayuntamiento, acreditado con suficiente prueba documental y, sobre todo, por el pacto firmado por ambas partes el 20 de marzo de 2023. Ante una situación como la expuesta y, sobre todo, por la complicada relación de la trabajadora con el Ayuntamiento, concurriendo un proceso de baja laboral que termina con una alta médica con efectos en septiembre del año 2024, ambas partes convinieron que lo más razonable era poner término a la relación laboral de forma consensuada.
lo que llevan a efecto que se recoge en el acta de conciliación, luego ratificada judicialmente, previa renuncia por parte de la trabajadora a la demanda de reclamaciones de cantidades interpuestas, así como a cualquier acción o reclamación frente al Ayuntamiento en cualquier orden jurisdiccional. Desde el presupuesto del juicio en el que nos encontramos, reclamación de cantidad, se acuerda la extinción de la relación laboral por causas organizativas, no disciplinarias, y reconociéndose la improcedencia del despido por parte del Ayuntamiento de Escalonilla e indemnizando a la trabajadora en la cantidad de 23.443,32 euros en concepto de indemnización saldo y finiquito, que será efectiva antes del 31 de diciembre del presente año 2024. Acuerdo que es conforme a derecho y que, en consideración al carácter de la administración pública de la empresa, Ayuntamiento, que sujeta sus decisiones al principio de legalidad, considero que la extinción del contrato de la trabajadora no contraviene dicho principio y la indemnización se efectúa desde las previsiones presupuestarias existentes y las prevenciones de aplicación sobre modificación de crédito. El público no puede intervenir, al final tiene que ser, cuando acabe el pleno. Yo le daré la palabra cuando crea conveniente. Usted la solicita, yo se la daré cuando crea conveniente. Aún no la tiene, se la daré al final. Una vez leído el informe, me gustaría resaltar que esta trabajadora, aquí presente, no ha conseguido la pretensión que quería, no ha defendido uno solo de sus pretendidos derechos, solamente quería la indemnización final. Que los concejales que ahora tanto preguntan y se rasgan las vestiduras y piden explicaciones económicas del dinero público han sido los primeros que la han llevado en volandas. Han sido los primeros que han apoyado en todo momento y que han conspirado contra el Ayuntamiento y con los fondos públicos con cantidades más elevadas y en cuestiones no procedentes. Existe suficiente documentación, justificación documental al respecto, que todos los señores concejales, concretamente Marina, Carlos, Jesús, han estado desde hace muchos meses fraguando junto a la ex trabajadora todo y apoyando algo a lo que ahora se piden explicaciones. Creo yo que ya va siendo hora de decir las cosas como son y llamar a las cosas por su nombre. Y, sinceramente, yo pienso que ustedes han sido utilizados para la consecución de unos propósitos de una sola persona. Cuando aquí estamos para trabajar por todos los vecinos y, bueno, pues no sé si lo que toca es pagar favor o por favor, pues lo entendería. Pero esto es lo que ha ocurrido y documentación es suficiente de que ustedes estuvieron en todo momento amparando y ayudando a unas pretensiones que, por otro lado, este proceso ha culminado de común acuerdo, no se ha llevado a juicio en dos ocasiones. En la primera solicitó la trabajadora el que se negociara o que tuviéramos por lo menos una fase donde pudiéramos llegar a algún entendimiento. No se llegó a ningún entendimiento porque lo que se pretendía era un despido por parte del Ayuntamiento y yo no tenía motivo alguno para despedir a la trabajadora y así lo he dicho en muchas ocasiones y a ustedes se lo he manifestado, ni ahora ni durante los 17 años que ha estado conmigo. Jamás he tenido conmigo 17 años como alcaldesa, jamás he tenido ningún problema. Jamás, nunca, jamás he tenido... no tiene usted la palabra. Si sigue insistiendo tendrá que abandonar. Entonces, jamás ha tenido ningún problema conmigo ni con este Ayuntamiento. Entonces, en un momento dado han reclamado unas cantidades, ha considerado que tenía que reclamar y yo no era juez como para decir si esas cantidades eran o no eran las correspondientes, porque quizá, y así se lo hice saber en una comisión a los señores que están aquí presentes, estaba reclamando unas cantidades que a lo mejor eran superiores las que debía cobrar usted, debería corresponderla. Entonces, no podía dirimir. Si hubiese sido una empresa privada, probablemente hubiésemos hablado y hubiésemos dicho, pero yo tengo que mirar por un presupuesto y por un pueblo entero. Entonces, la decisión fue esa, que fuese un juez el que dirimiera y al final se llegó a un acuerdo entre partes. No entiendo el problema. Por las alusiones que ha hecho Creo la que Marina señora pidió alcaldesa. primero pidió Marina la Pues sin palabra, problema. perdón. A ver, yo quería decir que, por alusiones, que fraguar, yo no he fraguado nada con nadie.
Otra cosa es que haya estado informada de ciertas cosas. Pero aquí, como si hubiéramos confabulado, me parece, por lo menos yo, no. Entonces, quería aclarar que una cosa es que alguien tenga algo en contra de, haya hecho, lo que haya tenido que hacer con sus abogados, y otra cosa es que hayamos aquí confabulado algo que no es así. Quería aclararlo. Muy bien. Yo creo que me parece que lo de fraguar algo, no sé, no hemos fraguado nada, no hemos tenido ninguna fragua. Muy bien. ¿Ha terminado? Sí, ya he terminado. Por las alusiones, señora presidenta. Sí. Y ahora, pues, no sé, ahora que me estoy acordando ahora de la intervención del señor Grau, se me viene a la mente lo que él ha dicho, que a lo mejor resulta de más aplicación aquí que en lo que yo he dicho antes, porque está acusándonos usted a los concejales de conspirar contra usted. Y eso sí que es algo Contra el ayuntamiento. absolutamente gratuito. Contra el ayuntamiento. Le recuerdo que el ayuntamiento también soy yo y es mi Sí, compañero. sí, efectivamente, por eso mismo. Y creo que Porque somos nadie, todos. salvo algunas personas, conspirarían contra sí mismo, Somos señora todos. presidenta. Somos todos. Pero es que además dice que la hemos llevado en volandas. Sí, señor. ¿Sabe quién no nos ha llevado en volandas en ningún sitio, señora Gómez? Señora presidenta de este pleno. Usted. Muy bien. Usted. Usted no nos ha dado ninguna información sobre un proceso lo suficientemente interesante para una vida municipal y lo suficientemente importante para que lo supiera la corporación, y cuando hemos requerido información, nos la han dado. Le Incluso, recuerdo que antes de tener la información en el ayuntamiento y a ver si no va a tener la registrarse palabra usted ahora, documentación, así sí, que haga la el tengo favor de yo no la palabra. interrumpirme. Puedo interrumpirle en cualquier ¿Ah, sí? momento. Sí, Pues puedo entonces es hacerlo. una falta de educación Puedo gravísima, señora hacerlo. presidenta. No es ninguna Así falta que de tenga educación. educación, por favor, y déjeme hablar mientras que yo hablo. Voy Luego a habla usted hacerle por alusiones, si referencia. quiere. Voy a hacerle referencia un instante a lo que le estaba comentando. ¿De acuerdo? Vale, cuando yo le interrumpa, espero que también. Usted deje no va a hablar interrumpir la palabra. a la presidenta. Continúe, por favor. No voy a entrar en el juego. Cuando se registran documentos destinados a los concejales, ¿por qué no nos los da? Cuando tenemos comisiones informativas, el lunes tuvimos una. Es informativa. ¿Por qué nos lo trae aquí al pleno a bote pronto? ¿Por qué? ¿No considera que eso lo debe hacer en la comisión? ¿No considera que los concejales tienen derecho a estar informados? Aquí no hemos llevado en volandas a nadie. Aquí lo que hacemos es escuchar a cualquier escalonillero que tenga problemas, cosa que usted no hace. Que parece que lo de haber perdido unas elecciones, señora presidenta, le ha hecho tener pájaros en la cabeza y ver conspiraciones donde no las hay. A ver si al final va a resultar que es el pueblo entero el que conspira contra usted, señora presidenta. Lo que acaba de decir, como digo, me parece fatal, eso de una conspiración. Aquí lo único que hemos hecho ha sido ayudar. ¿Y se nos ha facilitado información? Sí, y no solamente a la señora Illescas, al señor Del Moral, al señor Fuentes, que no está presente para poder defenderse de estas acusaciones, y a mí, al señor Jiménez. También el señor Grau fue conocedor en su momento de ciertos problemas, como es normal en cualquier persona que se quiera dedicar a lo público y que quiera velar por sus vecinos. Lo que no es normal es que la presidenta de la corporación no tenga bien informarnos de todas estas cosas y se lo calle y lo traiga aquí al pleno a última hora para decir que el 31 de diciembre como tarde tiene que pagar usted una indemnización en nombre de este ayuntamiento, tiene que el ayuntamiento pagar 23.400 y no sé cuántos pico ha dicho usted a una señora por un despido improcedente. Eso es lo que no puede ser, señora presidenta. Eso no puede ser. Y eso es lo que nosotros vinimos a cambiar. Y creo que bastante educación estamos teniendo y demostrando, porque lo que acaba de decir de nosotros y la actuación de ocultarnos o de no informarnos de este proceso, me parece que es de una falta de educación gravísima por su parte. No que es una falta que sea punible, pero de educación. ¿Ha terminado? Simplemente de respeto. De educación y de respeto sé bastante. Pues parece Y la que no. información la han tenido de primera mano
Antes no tiene la palabra, por favor. Pero es que Estoy usted me ha interrumpido. Estoy hablando yo, usted no me va a interrumpir. ¿Y usted a mí sí? ¿Usted? Claro que sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ves cómo no tiene educación? Sí, sí, efectivamente. Quiere que no voy a entrar en el juego. No voy a entrar en su juego. No voy a entrar en su juego. Ustedes han tenido desde el primer momento más información que el ayuntamiento de todo este caso. De hecho, insisto, en las comisiones informativas trajeron documentación que nosotros desconocíamos. ¿Nosotros? Sí, ¿Documentación? documentación, sí. Trajeron documentación que nosotros desconocíamos. Pues a lo mejor es que No la se lo gente podemos. confía más en nosotros que en ¿Se ustedes. puede callar usted un momento? ¿O damos por zanjado el asunto? Lo que usted quiera. Se trajo documentación a una de las comisiones en las que se dijo que no permitía la trabajadora que el ayuntamiento conociera esa documentación, que simplemente dijeran que la tenían y vinieron a abogar por ella en las comisiones, en sus pretensiones, que me parece muy bien, que ustedes puedan tener la deferencia con cualquier vecino. Hay muchos más a los que ayudar. Sí, de los que no Y se llevan a las ustedes han comisiones luego tenido los papeles. conocimiento desde el primer momento, insisto, de todo, porque con De su parte, esta no. trabajadora han tenido toda la información, han hecho preguntas en los plenos, han hecho Hemos tenido preguntas la en las información que ella comisiones. nos ha querido dar. No sabemos si Le es voy a toda o tener no. que empezar a llamar al orden, lo sabe, ¿no? Tiene 3 llamadas para pues hacerlo. ya tiene una, ¿de acuerdo? Ya tiene una llamada al orden. Solo quiero decir eso, si ustedes creen que no debe cobrarse esta indemnización antes del 31 de diciembre, díganlo y buscaremos las formas. Es lo único que le puedo decir, Yo- si esto es lo que ustedes Yo no he dicho pretenden. eso, señora Entonces, yo presidenta. creo que sí, usted está diciendo una cosa y la contraria. No, no. Entonces, si aquí se trata de Usted interpreta. la frase de favor, con favor se paga, como le he dicho antes, todos entendemos lo que eso significa. Por Voy a alusiones, pasar. señora presidenta. No, ya hemos terminado. Por alusiones. No, se han terminado ya el turno. Ya Porque se ha acaba terminado de el decir turno, otra ya vez está otra convenientemente todo explicado Y y hablado. acusarme de No cosas que no son. tiene el turno de la palabra. Voy a proceder a responder las respuestas de las preguntas que quedaron en el pleno de 28 de octubre de 2024. A la pregunta número 4 del Partido Socialista, digo número 4 porque las anteriores son ruegos. Es una ayuda que la fecha de su pregunta estaba en plazo y se estaba estudiando la conveniencia de la solicitud y no se solicitó. A la pregunta número 5, también decirle que estas ayudas eran estatales y en una cantidad ínfima como para todo el territorio nacional y tampoco se consideró el solicitarla. Pasamos a la contestación de las preguntas del Grupo VOX. ¿Las va a leer usted, por favor? Haga el favor de No, recordarnos la pregunta. no voy a leerlas porque lo saben perfectamente y lo tienen Otra falta de educación. en su acta. A la pregunta número 1, ¿se destinan a pagar abogados y las causas que ustedes sobradamente conocen por las explicaciones que les vengo dando y por la ayuda que les están prestando ustedes para atacar a este ayuntamiento? Y son 2 causas principales, la de la señora bibliotecaria, ya ex trabajadora, y las empresas Construcciones Pinel, ERPI Logística y Coerpe. Son los asuntos que van incluidos ahora mismo como gastos jurídicos, sin más remedio. Punto número 2, la pregunta número 2, la respuesta. Los escritos se responden cada uno a su debido tiempo, siempre y cuando se considera, ya que no todo escrito tiene que ser respondido de igual manera. Y respecto a los trabajadores, bueno, creo que esta pregunta ya no procede porque era un tema judicializado que se dijo y ya está, solucionado. A la pregunta número 3, no se ha considerado oportuno. A la pregunta número 4, efectivamente, se está pendiente del proceso selectivo para cubrir la plaza de un funcionario. A la número 5 no existe en la actualidad y a la número 6 el importe son 5.270 euros. Aunque no se encuentra presente el concejal de PT, daremos respuesta para que lo pueda leer en su acta. A las preguntas. Perdone, creo que se ha saltado una pregunta. Dígame. Había una sobre si los 2 operarios de servicios múltiples son funcionarios y quiénes son estos 2 funcionarios. Luego había otra en la que sí que se preguntaba
Por si se pensaban cubrir bajas de trabajadores personales. Están respondidas las dos. Están respondidas todas. ¿Son funcionarios los dos entonces o no? No, uno solo. ¿Y por qué aparecen en el boletín? Uno sí y uno no. O sea, ¿por qué aparecen Porque aquí una está vacante. en el presupuesto? Porque una está vacante. Pero en el presupuesto se ha ejecutado pagos a ese funcionario, con categoría de funcionario. No. Vale. Respondida. Preguntas de EPT. Respuestas. A la número 2, le indicaba que me gustaría que se paseara por otros pueblos para conocer si estaban igual de limpios que el nuestro. Porque es increíble, como he dicho muchas veces, que tengan que venir de fuera a decirnos lo cuidado y limpio que tenemos nuestro pueblo y desde dentro siempre estamos tirando piedras a nuestro tejado. Entonces, los planes van cambiando según la época del año y las necesidades. A la pregunta número 3, por supuesto que conocemos en cada momento cuando hay más o menos intensidad de roedores y, por supuesto, que existen planes de desratización en los que nos asiste desde la Diputación con su empresa y en alguna ocasión, si se ha considerado, se ha contratado refuerzo directamente por el Ayuntamiento. A la número 4 existe el reglamento de limpieza viaria, a la número 5 está en construcción y a la número 6, como ya se le indicó en la comisión, lo gratis no existe. Si no lo pagan unos, lo pagamos otros, bien con una tasa por acceso o bien el Ayuntamiento a través de los impuestos de todos. Las tasas que se cobran son muy bajas, no cubren los costes de reparaciones ni de limpieza de las instalaciones deportivas, ni el suministro eléctrico, ni tantas cosas como van alrededor. Para lo único, pero muy importante, que sirven las tasas, insisto, mínimas, es para controlar el acceso y evitar en lo posible el vandalismo y deterioro de las mismas. Estas son las preguntas que quedan respondidas del anterior pleno de 28 de octubre. El Grupo Vox ha presentado por escrito el 18 de diciembre. Es que voy a contestar a estas preguntas también, aunque sean del pleno actual, porque como ahora empezaremos con nuevos turnos de ruegos y preguntas, presenta 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿El despido de la bibliotecaria municipal ha sido procedente o improcedente? Pues al no existir motivo objetivo para despedirle, es improcedente. El ayuntamiento que represento nunca ha querido despedirla. Ella es la que lo ha solicitado. La pregunta número 2. ¿Con referencia a esta trabajadora despedida, tenía reconocido el derecho de cobro de trienios? Sí, los tenía reconocidos. Pregunta número 3. Nuevamente, en referencia a esta trabajadora despedida, ¿existía una buena relación de trabajo entre los responsables del personal del ayuntamiento y esta trabajadora? Creo que ya he respondido convenientemente en la anterior explicación que mi relación personal ha sido perfecta, accediendo a todo lo que ha solicitado en 17 años que estuve como alcaldesa, con ella trabajando, sin ningún problema y sin ninguna queja. Pregunta número 4. Respecto a la reparación de caminos llevada a cabo este año, ¿qué empresa ha sido contratada para llevarla a cabo? La empresa ha sido DMS, La Puebla de Montalbán, SL. Y la pregunta número 5. Según dijo en el pleno pasado, la categoría de los funcionarios administrativos del Ayuntamiento presentaba un error en la RPT, siendo ambos de categoría C2 y no C1, como aparecía en la publicación del BOP. ¿Cómo es posible que se haya cometido un error de tanto calado en el tiempo? Pues sí, se reconoce el error que se ha cometido en el tiempo. Y con esto culminamos las respuestas a las preguntas. Y pasamos, bueno, ya estamos en el apartado de ruegos y preguntas realmente. Portavoces. Ruegos y preguntas. Un ruego y una pregunta. Muy bien. Voy a ser más breve que otros días. Se lo agradecemos. Bueno, para eso estamos. No, es que además el sistema de grabación está por un tiempo limitado. Por eso debemos ser un poquito más concisos. Proceda. Bueno, como hemos visto a lo largo de este pleno, hay algunos trabajadores que tienen reconocido el derecho de cobros de trienio, como por ejemplo este caso que ha salido, ¿no?, de la bibliotecaria que estábamos hablando.
Pues le recordamos que conforme a lo establecido, una vez que una administración reconoce a un trabajador no funcionario el derecho de cobro de trienios, este derecho es aplicable también al resto de trabajadores no funcionarios de esta administración. Por eso el Grupo Municipal Vox quiere realizar la siguiente pregunta. Ah, era una pregunta. No, que tenía uno y uno. Pero bueno. He hecho la pregunta. Bueno, la voy a hacer ahora, no se preocupe. ¿Tienen todos los trabajadores del ayuntamiento reconocido el derecho a cobro de trienios? De no ser así, ¿qué grupos laborales los tienen reconocidos y cuáles no? Y ahora sí, procedo con el ruego, aunque sí, con el ruego. Vamos allá. Estamos a punto de terminar este año 2024 y es un año que ha sido muy intenso en cuanto a la vida política municipal, como de este pleno se desprende. Como colofón de este año, nos ha regalado usted la sorpresa de la convocatoria de este pleno ordinario antes de lo esperado por el plazo de 3 meses. Y por tanto no queremos dejar pasar la ocasión de aprovechar este último pleno del año para hacer balance de la gestión que ha hecho usted del ayuntamiento y de nuestro pueblo en este 2024. Es mi turno de intervención y es mi ruego. Perdón, ¿un ruego? Sí, es mi ruego. Esto no es un ruego. Sí, Usted sí. se va... Es que ya justificar el ruego, evidentemente. Usted nos va Señora a leer presidenta. 5 folios como está No, acostumbrado. No, tengo un ruego solo. Un Bastante habla ruego. usted que luego no me deja hablar a mí. Un Entonces, ruego de déjeme por lo menos 5 que en ruegos y folios. preguntas me deje He hablar. dicho que le solicito, por favor, que sea conciso. Soy conciso. Sea conciso. Fíjate si voy a Y ser un conciso. ruego no es un balance. Sí. ¿Vale? Ya está. Fíjate si soy conciso, que te voy a resumir en muy pocas líneas todo un año. Para luego hacer un ruego, evidentemente. Y creo que tengo el derecho al uso de la palabra, que yo le respeto cuando no me procede. ¿Vale? Así que vamos a dejarlo así. Todo lo posible. Volviendo a lo de la gestión que ha hecho usted, para empezar hay que decir que no ha aprobado la evaluación como alcaldesa este año. Tiene un suspenso rotundo y parece mentira que con todos los años que lleva usted en el cargo no haya aprendido aún cómo funciona bien un ayuntamiento y en concreto en este año ha convocado usted, por ejemplo, 5 plenos y otras tantas comisiones. Respecto a los plenos nos ha deleitado con cosas como no dejarnos presentar mociones de urgencia, no incluir en el orden del día mociones que habíamos registrado, que luego tampoco se trataban en la comisión si nosotros no asistíamos, no facilitar toda la documentación necesaria para hacernos una idea para poder votar en el pleno y para así poder trabajar por nuestro pueblo, amén de, como hemos dicho antes, estirar al máximo la periodicidad de convocatoria de estas sesiones. Lo dicho, no tenga usted reparo en convocarlos con más frecuencia, que seguro que los escalonilleros se lo van a agradecer. Respecto de las comisiones y su funcionamiento, no sabríamos tampoco por dónde empezar. Si por sus convocatorias sin el plazo oportuno, lo que ha llevado a que pongamos varios recursos de reposición contra ellas, por la ausencia de orden del día, por no aprobar las actas en la propia comisión, por no convocarlas todos los meses como usted misma propuso y se aprobó en el pleno. Esto de las comisiones, señora alcaldesa, merece un estudio aparte. Otro suspenso rotundo para usted en esta materia. Y sobre la colaboración que usted manifiesta para con la oposición y la buena voluntad de gobernar para todos que dice aquí en el pleno, pues ¿qué podemos decir? Que esa buena voluntad la manifiesta no dándonos toda la información que le solicitamos, como facturas, documentos, incluso algo tan sencillo como las ordenanzas municipales que le venimos pidiendo durante todo este año y que no nos las facilita. Debe ser que le preocupa a usted mucho que los concejales dediquemos parte de nuestro tiempo a trabajar por el pueblo sin cobrar. Así que le agradecemos esa buena intención, pero si estamos aquí es para trabajar, así que haga el favor de darnos esa información. Otro rotundo suspenso, señora presidenta. Pero también nos queremos centrar en la gestión que usted hace del ayuntamiento. Vamos a empezar por el presupuesto, este que hemos aprobado ahora. Este año, igual que el año pasado, se trae al pleno un presupuesto en cuya tramitación se ha obviado lo que está mandado, lo que hemos dicho en las enmiendas. O al menos a los concejales de Vox no se nos ha dado. Vamos a aclararlo.
Dice usted en este presupuesto que se va a gastar 350.000 euros en construir un pabellón. ¿Y dónde están los 275.000 que se iba a haber gastado el año pasado en el pabellón? Y no solo el año pasado, en los años previos también estaba presupuestado. Y en el pabellón lo único que tenemos es un cartel que lleva puesto 2 años y que ya va perdiendo el color, señora alcaldesa, de la fotografía. Esto es, como dice usted y le gusta decir en ocasiones para referirse a nosotros, postureo. Otro suspenso. Voy aprendiendo de ustedes. También dijo en enero que este año se iba a gastar 8.000 euros en quitar la telefónica. Y así la aprobamos en el Pleno. Y se acaba el año y la telefónica sigue donde estaba. Postureo, señora alcaldesa, y mala gestión. Pero ¿cómo vamos a pretender que haga usted una buena gestión en la construcción de un pabellón o en el derribo de la telefónica cuando no ha sido capaz ni de imprimir bien el libro de las fiestas? Que sí, señora alcaldesa, que nos creemos que ha sido un error de imprenta, no se preocupe. Pero cuando esos libros llegan al ayuntamiento, ¿no se le ocurre a usted que a lo mejor hay que revisarlos antes de empezar a repartirlos? Para que no haya que volver a imprimirlos, no por otra cosa. Por cierto, que lo que ha pasado ahora con las camisetas del Rayo, que ha entregado a cada niño una camiseta con números distintos y se las tienen que ir cambiando para poder jugar, también es un error de la imprenta. Otra materia suspensa, señora presidenta. Luego está lo de la subida de la tasa de las basuras. Mira que este grupo le ahorró el trabajo y le propusimos bajar otra tasa como la del agua para compensar la subida y que los escalonilleros no tengamos que pagar más impuestos el año que viene. ¿Y qué votó usted y su grupo, señora alcaldesa? En contra. Pues nada, el año que viene a pagar más impuestos. Otra materia suspensa. Y claro, con todas estas cosas suspensas y otras más que no proceden enunciar para cortar este ruego como usted me ha pedido y yo le concedo, viene usted luego en el presupuesto de este año a justificar que también merece cobrar 43.300 euros de sueldo. Sinceramente, ¿cree usted que se merece ese sueldo? O mejor dicho, ¿cree usted que tiene las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo? Como le he dicho antes, señora alcaldesa, lo que le sucede a usted es que le ha tocado la lotería con este puesto y con este pueblo. Y el problema es que esa lotería la pagamos entre todos y encima nos repercute en beneficio de los escalonilleros. Por cierto, que en el pleno pasado, recuerda que le dijimos que no entendíamos qué tenía de representativo de nuestro pueblo los carteles que había puesto en la entrada. Pues para uno de ellos, concretamente, para el que está viniendo desde Torrijos, que tiene dibujada una especie de cruz encima de un túmulo, un escalonillero bien intencionado nos dijo el otro día que había encontrado la solución y nos dijo que la cruz de ese cartel sí que representa a nuestro pueblo, aparte de porque hay muchas personas cristianas, también porque representa la cruz que nos ha caído en Escalonilla con la gestión que usted hace de este pueblo y de este ayuntamiento. Y por eso, señora alcaldesa, a la vista de todo lo que hemos ido desgranando en esta exposición y de todos los suspensos que ha tenido usted durante este curso, desde el Grupo Municipal Vox le rogamos que dimita de su cargo y deje que Escalonilla y los escalonilleros puedan prosperar en paz. Muy bien. Ha demostrado una educación excelente, con todas las lindezas que ha dedicado, en las que no voy a entrar, para nada, porque son sus interpretaciones, y a mí de gestión, habiendo gestionado Danas, habiendo gestionado Filomenas y habiendo gestionado una pandemia como se gestionó en este pueblo, no me vaya a decir usted que no sé gestionar. Lo tengo suficientemente demostrado. Actualmente demostrado. Actualmente es su opinión, es su opinión. Usted no tiene la palabra. Usted no tiene la palabra. Usted no tiene la palabra. Creo que lo tengo suficientemente demostrado. Pues a la vista está de las elecciones. Exactamente, a la vista está de las elecciones. Si entramos a valorar cómo se han desarrollado estas elecciones y de la manera que se han fraguado desde el inicio, y vuelvo a repetir, favor con favor se paga, a lo mejor tenemos algo más que hablar. ¿Desde el inicio se refiere a qué? Usted ya no tiene la palabra, por favor, y usted tampoco la tiene. Usted tampoco tiene la palabra. No, no me refiero a ella concretamente. Podría, pero ahora mismo perdón, no. Que es que piensa usted que nuestro partido lo ha hecho Ángel Pedro. ¿Puede usted pasar de hablar? Sí, no tiene la palabra. ¿Alguien más quiere hacer una intervención? Marina. A ver, en el pleno del 2 de mayo
se propusieron varios sitios para hacer los aparcamientos municipales al restringirse el... bueno, eso ya está. No, da igual. Pues eso, que en el pleno del 2 de mayo se propusieron varios sitios para hacer los aparcamientos municipales al restringirse el aparcamiento en la calle José Antonio y otros sitios, y solamente se ha realizado el que hay aquí en la calle Don Julio Fuentes y el que está allá abajo, que a mi parecer y al de otros vecinos les parece que no tiene ninguna finalidad, porque no hay vecinos tantos como para ese aparcamiento tan grande, y todavía no se ha facilitado ninguno en la calle de Santa Cecilia, en la Solana y en la Teja, y en la zona de la residencia tampoco se ha adecuado ningún sitio para aparcar. ¿Era un ruego o una pregunta? Las dos cosas. Como lo quieras llamar. Y también querías, bueno, eso es una pregunta, en el solar este de la Soledad, si es propiedad del ayuntamiento o si no es propiedad del ayuntamiento, en qué condiciones se ha adquirido como aparcamiento. Otra pregunta es sobre los planes juveniles, que el otro día estuve en el ayuntamiento y vi que había una chica, y quería saber si se va a contratar a más gente en este tipo de planes juveniles o solamente está esta chica, que creo recordar que había más gente, pero no lo recuerdo bien. También quería comentar, en el Callejón del Arte, sé que tengo conocimiento de que hay un colector que tiene un motor para cuando se acumulan muchas aguas, y quería saber si tiene algún tipo de mantenimiento o de limpieza, y pues eso, cada cuánto se limpia, quién lo limpia, si hay alguna empresa o lo limpia el ayuntamiento. Vale, eso es otra pregunta. La siguiente, sobre la escolarización de los niños de 0 a 2 años, que cuando lo propuse en el mes de enero se quedó ahí en el aire, que no sabía si se iba a solicitar o no, o si estaba fuera de tiempo. Entonces, para saber si se ha solicitado para el próximo curso. Y nada más, ya he escuchado que en el presupuesto sigue saliendo el dinero para el pabellón. Entonces, me gustaría saber si la ubicación del pabellón se mantiene en el sitio en el que estaba previsto, o se va a acercar al colegio, ya que el otro sitio para el uso del colegio, el conocimiento que yo tengo es que no es factible. Y un último ruego es a ser posible que junto a la convocatoria de los plenos se adjunte la documentación que he pedido en otras ocasiones, porque no siempre estoy disponible para poder venir a las comisiones. Entonces, me gustaría, por favor, que se adjuntara la documentación, por lo menos para tener un poco de idea y poder votar consecuentemente en el pleno. Muy bien. ¿Ya has terminado? Sí. De acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún portavoz? Usted ya no tiene más. Pues sin más, se levanta la sesión, sin antes desearles a todos una muy feliz Navidad, que estos días pasen una muy buena... ¿Perdón? Que las intervenciones del público no entran en el acta. Claro, sí, ahora levanto la sesión. Muy bien, pues se levanta la sesión.